Hola. ¿Ya? Mónica. No sé si me escucha. Se te entrecorta un poquito. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Hola. Ahora, Mónica. ¿Sí me escuchan bien? Regular. Hola. Monse, si quieres, si me ayudas con la presentación, sería genial, porque tengo un problemita de conexión. Perfecto, pues no te preocupes. Mónica, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, agradecerles muchísimo el tiempo que nos están dedicando en este primer webinar de esta serie de 5 que hemos organizado. Hoy tenemos, bueno, pues el lujo y el honor de contar con Ezequiel Sánchez de nuevo con nosotros. Un poco lo que nos movió bueno, pues a plantear a CISER, sobre todo a través de Mónica Jiménez, el organizar estos webinars no fue otro sino, bueno, pues poner un poco nuestro granito de arena desde España, pues para esta situación un poco tan complicada que se nos ha planteado con la pandemia del COVID-19. Quisimos, bueno, pues estar aquí, aportar un poco de, sobre todo, ideas, reflexiones, propuestas, de la mano pues, de 5 personas que para nosotros, bueno, pues han sido referentes siempre en Talentia. Ezequiel hoy con nosotros, el próximo jueves estará Lucas Chávez, lo están viendo ahora mismo. La semana siguiente tendremos a Laureano Atienza, que nos hablará más de la parte de retail. Coro Saldaña, que es una persona que colabora con nosotros, es la primera vez que viene a León, pero colabora mucho con Talentia. Ella trabaja en Deloitte y es una experta en todo lo que tiene que ver con tendencias de consumidor. Y bueno, pues cerraremos con Emma el martes 19 esta primera serie de webinar. Como decíamos, sobre todo quiero agradecer a estos 5 ponentes por su disponibilidad para estar aquí de forma totalmente altruista. Fue coger el teléfono, llamarles, contarles que era el momento pues, de aportar pues, nuestra visión y bueno, pues tuvimos una respuesta increíble, así que Ezequiel, tú que estás hoy aquí, muchísimas gracias por tu aportación. Y contaros un poco la dinámica. Lo que hemos pensado es, bueno, Ezequiel va a tomar la palabra durante 45 minutos, una hora, para contarnos su visión en su ponencia Nuevo Orden Competitivo en el Calzado. Mismo plan, tenemos que cambiar, tenemos que hacer lo que hacíamos. Vamos a ver lo que nos propone Ezequiel en este sentido. Y luego abriremos un momento de ruegos y preguntas. Lo que sí les animamos es que si a lo largo del webinar van surgiendo preguntas, que nos las vayan poniendo en el chat o en la herramienta a través de las preguntas, porque Mónica Jiménez y yo iremos recogiéndolas y al final de todo también se las transmitiremos a Ezequiel. Entonces, habrá como una dualidad, habrá preguntas que nosotros hayamos recogido durante toda la charla y luego también abriremos al debate directamente con vosotros si queréis hacer alguna pregunta en ese momento. Así que, Ezequiel, millones de gracias. Te paso la palabra y adelante con esta ponencia, Nuevo Orden Competitivo en el Calzado, mismo plan. A ver qué nos cuentas. Muchas gracias. Muy bien. Vale, se ve ya mi pantalla. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer estar con todos vosotros. Me encantaría estar ahí. De hecho, teníamos previsto un seminario para haber podido estar en México, pero las circunstancias no lo han permitido. Y cuando hablaba con Monse, pues enseguida, efectivamente, como comentaba, creo que es el momento de todos dentro de la sociedad civil de intentar ayudar
y apoyar para sacar el mejor resultado posible de esta complicación que nos hemos encontrado. Y ahí es justo donde tenemos como objetivo el poder estar hablando sobre ese nuevo escenario. Mi perspectiva es que estamos en un entorno muy complejo y en ese entorno no existen varitas mágicas. No hay la manera de convertir en billetes los problemas. No es algo que para las distintas soluciones que existen dentro del colectivo que estará viendo el webinar podamos hacer. Mi objetivo es más el tratar de dar nuevos ángulos para tratar ese tipo de decisiones difíciles y que os pueda hacer pensar de una manera distinta para poder avanzar en este escenario complejo, ¿no?, en el que nos encontramos. Me habéis escuchado seguro alguna que otra vez hablar sobre el concepto cómo ese concepto del VUCA, que parecía que nos aburría ya, ese concepto de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y ha sido la madre naturaleza la que nos ha explicado el sentido de la exponencialidad. Nos costaba entender el sentido de la exponencialidad. Ahora vemos qué es, cómo crecen las cosas de una manera rápida. Yo creo que el propio COVID nos lo ha mostrado de una manera muy clara, viendo lo que es el efecto sistémico, cómo la entropía puede generar problemas dentro de las propias unidades productivas. Creo que en ese contexto pues hemos hecho una pobre gestión de los riesgos. El tema del COVID, las pandemias, es algo que en el Informe Mundial de Riesgos, el Foro Económico Mundial, pues elabora una información muy útil. Estábamos muy preocupados por toda la información relativa a la biodiversidad, al cambio climático. Hemos obviado otro efecto que podía tener un impacto muy similar, pero que no le estábamos dando la repercusión que podía tener, y lo cierto es que estamos todos inmersos dentro de ese experimento global sin precedentes. A mí me gusta percibirlo así, el COVID-19 como una oportunidad en la que todos estamos comportándonos de una manera distinta y está afectando a todos por igual. Es un efecto que nunca en la historia había habido nada similar que en tan poco tiempo hubiese tenido un impacto tan rápido. A nivel bursátil ha habido bajadas del 7% la primera semana y un 30% en la cuarta, caídas diarias las más severas con 16 y 20% de caída y con un nivel de volatilidad pues que todavía probablemente puede no haber terminado. En ese contexto, quizás que podría parecer el principio del fin, a mí me gusta verlo más como el fin del principio. Estamos en una primera etapa, esto es un proceso, mi objetivo es que si estamos en una fase de parálisis o simplemente de comparte espera para ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer, el tratar de movilizarles hacia la acción y compartir, como decía, esas reflexiones de no poder hacer las predicciones o venir con unos eventos ciertos de qué es lo que va a ocurrir, porque creo que no los conocemos nadie, pero sí que me permite organizar ese discurso y facilitarlo para poder contarlo, ¿no? Con un nuevo ángulo, pues yo creo que nos puede permitir tomar estas decisiones que son complejas. ¿Por qué es? Pues porque estoy viendo muchas veces a muchas empresas un poco como el conejo, que nos encontramos en las luces y que está dando vueltas, pero que se queda en esa parálisis, ¿no? que sinceramente no lleva a la acción. Y esa parálisis creo sinceramente que va totalmente relacionada con lo que se llama la espiral de la muerte. Empezar a tomar ciertas decisiones que en lugar de estar contribuyendo a resolver la solución, lo que están haciendo es generándonos un problema quizás mayor, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de cómo evitamos desde esa parálisis o desde esa toma de decisiones tardía o poco acertada una espiral de la muerte, el tratar de anticipar, orientarnos a la acción de una manera positiva. Bien, para esto el esquema que he pensado es el poder desarrollarlo en estas 4 fases. Primero, el generar unos insights con una serie de ideas que nos permitan un poco ubicar dónde estamos, es decir, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y qué es lo que puede ocurrir en el corto y en el medio plazo. Desde ahí tratar de concebirlo, dónde pueda estar esa oportunidad y a partir de ahí pues convertirlo en lo que podría ser una propuesta de acción de hacia dónde deberíamos dirigirnos. Vale, pues comenzamos quizás con esa primera parte, la parte de los insights. Pues como decía, estamos en un proceso global
en el que los efectos se están produciendo de una manera escalonada, no todos los territorios están entrando con la misma intensidad y en el mismo momento y además tampoco van a hacerlo en la salida, ¿no? Lo cual va a generar un posible efecto boomerang en el que se están dando una serie de interacciones, ¿no? entre lo que está ocurriendo con esa primera crisis sanitaria que parecía que era coyuntural, pero que como consecuencia de tratar de proteger el efecto de saturación que puede tener el sistema sanitario, ha generado pues, ese arranque paulatino, ¿no? Que está teniendo en distintos sectores y lo que va a ser más en el medio plazo, esa mentalidad en el consumidor, esos cambios, ¿no? Que damos como por ciertos en el consumidor. Creo que es muy relevante el entender, pues siendo gente relacionada principalmente con la actividad industrial, textil, calzado, el entender qué efecto puede tener en la oferta, que inicialmente parecía que había un efecto muy importante en la oferta, se estaba restringiendo la oferta en China, estaba generando problemas de suministro tras el Año Nuevo chino, pero bueno, de ahí ha pasado a un shock en la demanda, pero que está volviendo otra vez para convertirse en un shock en la oferta, ¿no? En general, la cancelación de pedidos, la reducción de las líneas de producción está generando también que las fábricas reduzcan esa capacidad productiva y está volviendo otra vez a la oferta, ¿no? Que yo creo que está generándose un desajuste pues, que todavía puede tardar un tiempo en resolverse. Hay distintas medidas de liquidez, en algunos sitios pues desde un 1 hasta un 14, un 17% del total del PIB en distintos países que se están desarrollando y que va a tener un efecto para garantizar esa supervivencia de las compañías en el periodo que pueda durar. Y evidentemente pues ese riesgo, ¿no? Es decir, claro, el impacto que tiene en PIB, en el Producto Interior Bruto y la recesión pues que está contrastada, aunque no están las cifras publicadas del primer trimestre en muchos territorios, pero que es una recesión contrastada. Me parece muy relevante como reflexión un informe del Low Touch Economy, en el que se hablaba un poco sobre cuál puede ser el efecto, ¿no? Posterior. Pues ese cambio un poco en la mentalidad del consumidor, de un entorno mucho más cercano y basado en contacto, a algo en el que se están produciendo toda una serie de cambios, ¿no? Pues cambios en cómo percibimos el producto, en cómo percibimos nuestra propia identidad, dónde estamos realizando el consumo, qué impacto es el que tiene la salud dentro del contexto de nuestra cartera de gasto, cuál es la relación que estamos teniendo con nuestros mayores, con nuestra familia, ¿no? Qué es lo que le permitimos y no a nuestros hijos, cómo estamos trabajando, si es eficiente o no el teletrabajo, dónde compramos, qué cosas llevamos. Es decir, en general, esa distancia en lo que es la relación que está ocurriendo en muchos factores, creo que es muy relevante desde el punto de vista de la economía. Y esto creo que va a tener una serie de efectos importantes a nivel de retail y de calzado y que es importante que entendamos también, ¿no? Porque tenemos cierto tiempo mientras que estamos con un nivel de actividad inferior. En algunos casos se ha cerrado al 100%, en otros ha habido reducciones temporales de las plantillas y se está teletrabajando. Todo lo que son indirectos se ha podido realizar bien, todo lo que eran costes directos, pues muchas veces, dependiendo de la intensidad o la criticidad, se han tenido que suspender, pero sí que va a haber ciertos temas que van a cambiar. Es decir, lo que es la propia ejecución en tienda pues se va a transformar, y de ahí la cadena de suministro, el compromiso que tendremos con nuestros proveedores, qué tipo de productos podremos hacer, cómo vamos a trabajar, o la interacción con terceros de qué es lo que debemos hacer o no. Me parece que es muy relevante pues entender que van a existir pues ciertos clientes paranoicos, es decir, las tiendas no van a parecerse a lo que eran, no vamos a poder poner el producto en cuarentena, pero ocurrirán los supermercados para cierto tipo de producto y también ocurrirá pues, con medidas de prevención en las tiendas que cambiarán para parecerse bastante más a los supermercados. El rol de los probadores pues que será también distinto. El compromiso con los clientes tiene que ser muy claro. Creo que es un momento muy importante para acercarse tanto a proveedores como a clientes y identificar un poco qué es lo que va a ocurrir y cómo puede ser esa relación en el futuro, porque no todos estarán, ni por proveedores ni los clientes. Habrá algunos pues, que desaparezcan o que no sean tan relevantes como puedan ser y es importante ahí pues evaluar qué efecto es el que puede tener y tratar de variabilizar al máximo pues todo lo que puedan ser los costes pues dentro de estos planes de contingencia, ¿no? Entender también
en la cadena de suministro cómo no van a ocurrir esas relaciones, porque probablemente cambien, sean distintas. La propia concepción de los productos va a tener que cambiar, o la forma también en la que vamos a tener que trabajar con terceros y la relación que existe en esa colaboración en la cadena de valor, pues que va a ser distinto. Ahora veremos. ¿Qué es importante analizar aquí? ¿No? Pues si nos centramos más, ya no tanto en la parte de consumo, que va a haber alguna charla en la que se pueda ver e interactuar, entender más cómo es ese consumidor post-COVID que hemos leído y hemos visto mucho. Me gustaría centrarme un poco más en la parte más de estrategia y de operaciones, entender dos conceptos clave. Creo que es el tiempo de recuperación, es decir, cuánto tardamos en recuperarnos respecto a un determinado impacto en nuestra cadena de aprovisionamiento, y luego, por otro lado, cuál es el impacto que estamos teniendo en ese rendimiento, ¿no? Por tratar de entender el efecto que puedan tener los distintos acontecimientos que pueden ocurrir, pues como consecuencia de esos cambios que van a ocurrir en el mercado, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto de vista de nuestro aprovisionamiento. Y para eso, pues yo creo que entender en lo que es una cadena competitiva, o sea, para una cadena de producción de calzado típica, vamos a pensar aquí, está simplificada, pero que tuviésemos pieles, una serie de fornituras, suelas, se produce ahí una especie de un cosido. Hay otros prefabricados en el que estamos realizando partes intermedias de distintos componentes. Puede haber ese proceso en el que tenemos los cortes más la inyección, que tenemos que juntarlos o coserlos, ¿no? Dependiendo de la tipología de producto, para poder hacer un determinado zapato. Tenemos que añadir las etiquetas. En esta visión sistémica creo que es interesante el entender para el tipo de producto que vamos a hacer, pues el tratar de evaluar, como os decía, estos dos conceptos, ¿no? De tiempo de recuperación y de impacto en el rendimiento que podemos tener, qué puede ocurrir en tiempo, las pequeñas modificaciones que puedan ocurrir en los distintos elementos que puedan existir dentro de vuestra cadena de aprovisionamiento, cuál es el tiempo que podemos tardar en recuperar y al mismo tiempo cuál podría ser el impacto que puede tener el encontrarnos con dificultades dentro de la gestión de esa cadena de aprovisionamiento. Porque a lo mejor hay ciertos elementos que no están tan visibles y que son los eslabones más débiles que están generando ese impacto negativo en el aprovisionamiento total, ¿no? Aquí es importante tener una visión sistémica sobre una gestión de riesgos de nuestra cadena de aprovisionamiento y tratar de identificar cuáles son las alternativas que podemos tener, porque se pueden producir cambios a lo largo de todos los elementos que puedan ser muy relevantes. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar, ¿no? Desde este punto de vista de operaciones? Pues yo creo que es entender lo que es el impacto en tiempo de inactividad que pueda tener un determinado proveedor. Es decir, si según mis niveles de stock, a mí me gusta decir que en esta crisis estamos viendo que el que era más eficiente es el primero que le está yendo mal. El primero que tenía los que tenían niveles de stock más bajos, los que estaban trabajando con una cadena mucho más tensa, son las empresas que primero han notado los efectos de los desabastecimientos, ¿no? Entonces, estimar ese tipo de atrasos, lo que puedan ser los tiempos de ejecución y cómo poder agilizar, creo que es clave. También entender que va a haber picos y valles en las entradas y salidas en distintos territorios, que no van a ocurrir igual en todos los territorios. Entonces, podemos tener centros de aprovisionamiento, medir los tiempos de transporte y tratar de balancear nuestra visión completa de aprovisionamiento para poder suministrarnos de una manera eficiente en caso de poder tener incidencias. Hay que reposicionar el inventario. Tenemos que, en los momentos de entrada y salida, esa visión táctica de producir, de poder almacenar, de hacer semielaborados, de aprovechar esas cantidades que podamos tener de oportunidades para poder trabajar, para reposicionar ese inventario en regiones o en instalaciones que puedan estar o no en cuarentena y tratar de ahí poder sacar rendimientos productivos, ¿no? Esto nos va a obligar también pues, a repensar esa cadena de aprovisionamiento global. Lo haremos a nivel local, pero lo están haciendo las marcas y todos los grandes retailers, en el que están pensando ese ciclo largo, el rol que puede tener y el ciclo corto. Entonces hay ciertas cosas que van a dejar de funcionar y que no van a estar tan presentes y que van a suponer tantos riesgos como grandísimas oportunidades, ¿no? Por mucho que pueda parecer. Pero efectivamente yo creo que va a haber un ciclo largo que va a bajar, y ese ciclo corto en el que México claramente puede ser una oportunidad que puede beneficiar. Creo que hay que abordar también los posibles bloqueos que podemos encontrarnos, es decir, donde esa segunda oleada que decía que podemos encontrarnos en ciertos suministros, pues la realidad es México creo que es un país dependiente de importaciones en materia prima, muchos tejidos, encurtidos también.
en algunos casos. Entonces, entender por pedidos cancelados o por resegmentaciones de esa capacidad, si vamos a tener una buena posibilidad de poder dar servicio o identificar dónde están estos bloqueos, creo que es un elemento crítico, ¿no? Y por último, una de las partes más complejas también, pues estimar lo que es la propia demanda en sí de los consumidores, que va a cambiar y que tenemos que estar preparados para ver los distintos escenarios. Pongo esto porque me parece un ejemplo muy claro. En operaciones ocurre como en el Tetris. Van cayendo piezas, y lo cierto es que los errores se van acumulando y los éxitos se desvanecen, ¿no? O sea, el juego cada vez se va haciendo más complejo y aunque parece que consigamos ciertos éxitos, las operaciones efectivamente se van a hacer, yo creo que más complejas, ¿no? Con esta visión, es decir, ¿dónde estamos? Estos son unos insights que pueden ocurrir. Tengo que pensar solamente en el día de hoy. Estamos hablando un poco en cuál puede ser el efecto a medio plazo. Yo creo que lo primero que tenemos, y es una palabra que se está hablando mucho, la resiliencia, esa capacidad, ¿no?, de poder adaptarnos a algo que está perturbándonos o la capacidad que puede tener un material, que puede tener un organismo vivo o un material para poder adaptarse y recuperar el estado que tiene. Yo creo que esto es uno de los elementos clave. El empresario está tratando de identificar cuál puede ser esos mecanismos a los que nos tenemos que aferrar, ¿no?, para poder reorganizar nuestra organización. Entonces, yo creo que ese camino, primero hemos tenido esa primera etapa de crisis, ¿vale?, que tenemos el miedo, cambiamos de estilo de vida, estamos en casa todos. Yo creo que estamos aquí. Estamos ahora, por eso decía que no es el principio del fin, que estamos al fin del principio. Creo que hay que planificar la recesión. O sea, hemos tenido los fuertes descensos de ingresos, algunos a lo mejor ya habrán desarrollado esa ese plan de recesión, y tendrán su solvencia cubierta, pero creo que hay que ver cómo reincorporarnos en ese nuevo normal, en el que va a haber un escenario en el que estará progresivamente abierto. Esto no va a durar toda la vida. Es cierto que puede tener distintos efectos o distintos coletazos que vuelvan en distintos periodos, pero identificar esa nueva realidad del mercado con unas operaciones que estén dimensionadas a esa nueva realidad. Esto cuanto antes lo podamos hacer, mejor, y para eso hay que planificarlo y después, pues, en ese ciclo un poco más a largo plazo, cómo podemos reposicionar nuestra organización y tener un efecto competitivo mucho más positivo en ese entorno. Ahí creo que nos hemos perdido todos. A mí me gusta vernos todos como si fuésemos una startup, un emprendedor, una nueva empresa en la que da igual que seamos una gran corporación o que seamos una empresa mediana y muy consolidada, porque el futuro se nos ha vuelto incierto, como ocurre con los nuevos emprendedores. Tenemos poco cash, el runaway time, cuántos meses tengo de vida, ¿no?, para poder pagar fijos, estructura, y tener que tomar una decisión de si cierro o no. Y la necesidad de pivotar, ¿no?, esa necesidad de poder cambiar a lo mejor el modelo de negocio y reorientarme hacia donde pueda tener mayor nivel de utilidad, ¿no? Buscando, pues eso, yo creo que con la suerte de poder tener un equipo motivado y bien movilizado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Escuchaba ahí algo? No. Vale. Pues... No, Ezequiel, todo en orden. Vale, perfecto. Pues yo creo que esa visión, es decir, el entender que estamos un poco en esa visión todos, ¿no?, de startup, en la que tenemos ese futuro incierto, en la que tenemos una necesidad de hacer cosas y no sabemos exactamente qué, pero tenemos la suerte de tener un equipo motivado. Lo normal es que esto está afectando por igual y el nivel de compromiso y de implicación que están teniendo los equipos para entender esa realidad creo que puede ser una gran oportunidad para poder cambiar algunas cosas. ¿Qué deberíamos hacer? Pues preparar los escenarios, ¿no? Es cierto que esta crisis, pues, puede tener distintos efectos. Hay gente en la audiencia que le estará yendo mejor, otros que le estará yendo igual y otros bastante peor, ¿no? Entonces, yo creo que entender qué es lo que puede ocurrir, es decir, si esto nos puede hacer ir más rápido, si estamos más reorientados hacia comercio electrónico o si tenemos cierto tipo de producto vinculado a la salud, o si, es decir, distintas situaciones que pueda haber, esto nos puede hacer ir más rápido, o si tenemos solamente que tocar los frenos y reorientarnos, o a lo mejor hay que parar el coche, y es decir, es un momento en el que no tiene sentido continuar y tengo que buscar una alternativa porque el modelo está agotado, no voy a tener la capacidad de poder llevarlo de una manera adecuada,
O una alternativa también de romper los cristales, ¿no? De poder cambiar algunas situaciones, ¿no? Que nos están impidiendo el poder tener un modelo de negocio adecuado y reorientarnos hacia una posición distinta, ¿no? El quitarnos un poco esa camisa de fuerza y tratar de mejorar esa posición en el futuro. Estos escenarios creo que es importante pensar en distintas posibilidades, qué es lo que podría ocurrir, y tratar, pues, entender un poco esas implicaciones, ¿no? Qué es lo que ocurre, el impacto que puedan tener, ¿vale? Las consecuencias, a qué ritmo puede que ocurran y en qué momento, ¿no? Porque no es obvio lo que va a ocurrir, ¿eh? No podemos pensar, no podemos confundir nuestros deseos con el futuro o con la realidad. Podemos pensar que esto va a ocurrir de una determinada forma, pero puede ser cierto o incierto, puede ser simplemente un deseo que si no se cumple, pues tengamos entonces un problema serio. Sí que es cierto que en estos momentos de crisis, y sin que sea pues un dicho, son momentos de oportunidad, ¿no? Lo podemos reconvertir en oportunidades. ¿Por dónde pueden venir? ¿No? Pues a mí me gusta concebirlas, las oportunidades desde el trabajo, ¿no? Una alternativa es seguir con el mismo plan, ¿no? Es el título de la charla, el nuevo contexto competitivo, que coincidimos, podemos seguir con el mismo plan, tenemos que hacer algo. Yo he planteado, creo que no tenemos que desechar nuestra estrategia, pero sí que tenemos que hacer una nueva hoja de ruta. En el corto plazo tenemos que adaptarnos y entender sobre todo, pues, ese cambio, es decir, qué efecto van a tener las prioridades de gestión en el día a día, muy en el corto plazo, y luego algunas oportunidades que nos van a poder acelerar lo que es ese camino hacia lo que podemos trabajar mejor en un futuro, ¿no? Si planteamos dos niveles de acción, me gustaba pensar un poco más zoom in lo que puede ocurrir dentro de algunas empresas, pero también vamos a pensar en el Estado, ¿no? Vamos a pensar en León o vamos a pensar en los territorios específicos, qué decisiones son las que se podrían tener a nivel de Cámara Estatal para poder reorientar determinadas acciones, ¿no? Un zoom in y un zoom out, una visión un poco más macro. Yo creo que en general todos es importante en esos cuatro escenarios. Yo lo he estado desarrollando con distintas empresas, el tratar de ir más rápido, tocar los frenos, parar el coche, romper los cristales, pues caracterizar lo que son esas condiciones en fechas, en pedidos, en efectos que puede tener cada uno de estos escenarios, cómo sería. ¿Y cuál sería nuestra respuesta en condiciones de servicio, en producto, en cantidad de producción, tecnologías, qué costes tendríamos, con qué inversiones? Y valorar los distintos escenarios, las distintas posibilidades, las pérdidas, los beneficios que podamos tener en cada uno de estos escenarios, y a partir de ahí, pues entender que tenemos roles distintos, ¿no? Hay situaciones muy distintas. Seguro que si analizamos la cadena de valor completa, desde la materia prima, una marca comercializadora o fábricas con terceros que puedan estar maquilando, o tiendas, gente que pueda estar solamente en el retail, habrá alguno que estará integrado en toda la cadena de valor. Habrá otros modelos de negocios, los he orientado más con una vertiente hacia la producción industrial, es decir, más en la materia prima y la fabricación, o en la comercializadora con la marca y la fábrica para vender a terceros. Habrá modelos a lo mejor más orientados solamente al comercial, tienen la marca y la comercialización, o otros puros exclusivamente de fabricación. Y habrá algunos modelos, pues, que a lo mejor están más orientados en el retail, o solamente retail, o retail con alguna posibilidad de tengo fábrica y he abierto alguna tiendecita. Yo creo que son situaciones distintas, evidentemente, cuando valoramos estos efectos, pues dependiendo del rol o de los modelos de negocio que tengamos, el trabajo, cuando lo desarrollamos en consultoría, lo que hacemos es profundizar en cada una de estas posiciones y ver un poco cuál es el impacto y cuál es la respuesta que pueden tener en base a esas condiciones cada uno de estos casos, ¿vale? Y de aquí pueden surgir distintas posibilidades. Pues para algunos casos va a ser positivo, es decir, no, pues os decía, en términos de comercio electrónico, de bienes de consumo, en distintos casos, para estos modelos de negocio distintos, pues puede haber situaciones que tengan menos impacto y otras que sean, pues, catastróficas o incluso con un impacto severo, ¿no? Lo que puede haber en una organización. Por otro lado, desde un punto de vista de la severidad y la duración, pues habrá cosas que podremos valorar que puedan ser solamente en el corto plazo, y que sea una salida, la típica salida que estamos pensando en V, pero puede ocurrir que tengamos ese efecto, que sea en una U o que sea en una L, que sea mucho más alargado, es decir, la diferencia entre una V y una U es, pues, el tiempo, ¿no? Es decir, una U puede ser muy larga, que casi parezca una L,
¿no? Y no se parezca más a una L que a una U, ¿no? Lo que es esa salida, pero entender en cualquier caso cuál es el impacto que puede tener nuestros modelos de negocio, los distintos escenarios y las distintas situaciones, y tratar de sacar conclusiones, ¿no? De algunos aspectos que deberíamos empezar a hacer a nivel de empresa, otros que tendríamos que parar de hacer y otros que tendríamos que continuar haciendo, ¿no? Esto es un elemento muy sencillo. En un día o en un par de sesiones de 2-3 horas se puede conceptualizar y recomendar una serie de acciones para generar planes con esos, qué es lo que tenemos que hacer en estos próximos 15 días, qué es lo que tenemos que hacer en ese escenario un poco más a medio plazo, 45 o 60 días, y qué es lo que nos gustaría haber conseguido un año o 18 meses, pues empezando, parando, continuar haciendo en ese periodo. Y esto entiendo que es importante hacerlo, como digo, tanto a nivel empresa como a nivel Estado, y concretarlo en acciones específicas que nos pueda permitir avanzar para desarrollar desde estos escenarios, aterrizarlos en posibles acciones. Existe un plan, es decir, me consta que existe una serie de líneas de actuación que se estaban implantando. Creo que es importante valorarlas también, cuál es el impacto que puede tener en ese corto plazo, pues en temas de diseño, de producción, de acceso a capital, de cambios en la distribución, de la propia marca México, cómo se puede potenciar. Creo que hay grandes oportunidades para poder reenfocar y generar una dinámica de trabajo que pueda ser positiva. Ahí es donde creo que está la oportunidad. Sinceramente, creo que en estos términos nos vamos a encontrar un contexto en el que va a haber muchos cambios, ¿no? Va a haber muchos cambios y esa propuesta de acción pues deberíamos reorientarla en distintos campos, ¿no? Si lo que es el corto plazo y otras acciones un poco más pensando en lo que puede ser ese efecto en el largo plazo, ¿no? Pues la visión más de corto plazo, yo me centraría en, como os decía, en el runaway time, es decir, en tratar de proteger esa tesorería. O sea, qué es lo que podemos gastarnos cada euro como si fuese el último, me gusta decir, ¿no? O cada dólar. Tenemos que controlar las hipótesis, es decir, en gastos, en crecimiento, en hipótesis o en las funciones de qué ingresos vamos a poder tener, ser extremadamente cauto. Pensar que en algunos casos ha tendido a cero el impacto, ¿no? Es decir, negocios en los que hemos bajado un 85% o un 90% la facturación, en algunos casos están cerrados, estamos en el 100%. Gestionar lo que es ese proceso, ¿vale? De cómo es la caja, cuál es la reducción de costes que podemos hacer, las opciones de financiación y también controlar, hay opciones de inyección de liquidez, se puede acceder a préstamos y financiación, pero bueno, la financiación es para devolverla, ¿no? Lo que son los avales, las garantías, el acceso no siempre es sencillo, depende de la distinta tipología que hay, una más dura y otra blanda, pero en cualquier caso los efectos de la devolución pues creo que hay que valorarlos también en lo que es la viabilidad y en ese análisis de escenarios, ¿no? Segundo factor de corto plazo, yo creo que es fortalecer lo que es el negocio base, o sea, entender que esos cambios que estábamos diciendo a nivel de consumidor, ese consumidor antiguo y el nuevo consumidor que está reorientándose y que está teniendo, que va a interactuar dentro del comercio de una manera distinta, que va a pensar de una manera distinta, que se va a gastar el dinero de una manera distinta, pues tratar de enfocar productos y readaptarlos de una manera, ese es el pivotar, ¿no? ¿Qué impactos podemos tener en marketing? Pues ahora se está viendo que los costes de captación online están bajando mucho, pues porque está accediendo muchos clientes y porque todas las marcas masivas pues no están invirtiendo, por ejemplo, ¿no? Pues hay que aprovechar en ese corto plazo esas oportunidades también, ¿no? Adaptar los tiempos, estar cerca de las necesidades de clientes y proveedores, puede que haya clientes que están necesitando riesgo y medidas de financiación y apoyarlo en estos momentos puede establecer un lazo muy fuerte o puede generar unos impagos que hay que observar, ¿no? Lo mismo con los proveedores, pero lo que no podemos es donde hay una posibilidad de viabilidad el dar una mala respuesta, ¿no? Donde no existe, pues hay que ser cauto, pero al mismo tiempo, donde existe la posibilidad, podemos generar una oportunidad de tener una relación de partnership muy buena con aquellos proveedores y clientes que nos estén apoyando. Y creo también este punto emocional me parece que es muy importante en lo que es nuestro negocio base. Hay dinámicas de mercado que están cambiando y que tenemos que estar adaptando a los nuevos tipos de producto,
los nuevos consumidores y pensar cuál es el efecto también con la apertura de las tiendas y con los efectos en las temporadas, en el stock, en los descuentos que vamos a tener que hacer o la tipología promocional, ¿no?, que puede venir. Tenemos que tener desde un punto de vista de equipo, hay una oportunidad muy buena de desarrollar nuestra autenticidad. Como líderes tenemos que estar visibles, tenemos que estar cercanos, tenemos que realizar reuniones virtuales simplemente para comunicar, el dar vínculo, el generar vínculos y el entender cómo les está afectando a nuestros equipos, cómo podemos ayudar. Pues creo que también hay una oportunidad de reforzar esa visión interna. Completar también nuestra visión con distintas posiciones, el entender otras soluciones que pueda haber a nivel de no pensarlo solamente desde una perspectiva de edad, de género, de nivel de pensamiento y tratar también de aprender, ¿no? Creo que las organizaciones tienen que aprender a trabajar de una manera distinta. Estamos pensando en volver, es decir, en que termine la cuarentena para volver. Pero claro, me gusta pensar volver a dónde, ¿no? Porque no vamos a volver al mismo sitio. Yo creo que si durante este periodo nuestro nivel de digitalización nos ha impedido hacer muchas cosas, ya estamos perdiendo competitividad, ¿no? Las compañías, pues un poco estamos viendo que también que la crisis sanitaria del COVID le ha afectado más a las personas mayores, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor pues, son más débiles o aquellas personas que tienen más impacto. Y lo escuchaba y me parecía muy interesante que quizás las personas mayores están teniendo más impacto y en cambio en las personas jóvenes con mayor nivel de adaptación pues les está afectando menos, ¿no? Pues yo creo que el agility, el agile también, el conseguir aprender esos procesos que podemos desarrollar, ser más flexibles, utilizar nuevas herramientas, que el líder las esté utilizando y las esté liderando, creo que es crítico para generar esa cercanía y tener una buena relación en el contexto de eficiencia, ¿no?, en procesos, ¿no? Porque ahí también, pensad que ha habido mucha gente en la que no podíamos cambiar, pero le hemos cambiado el contexto. Están trabajando en casa, están siendo productivos, están mejorando los efectos y la interacción y creo que puede ser una gran oportunidad para mejorar también y reforzar esa digitalización de las compañías, ¿no? La transformación digital, que es una necesidad clara. Pensando un poco más en el largo plazo, pues repensar cuál es nuestra función de utilidad. Algunos me habréis escuchado que me gusta ver la empresa como un martillo. Un martillo existe porque existe la necesidad de clavar clavo y entonces resolvemos ese determinado problema y creamos la empresa, ¿no?, que clava clavos. Pues la realidad es que los clavos ahora están cambiando. Ahora son distintos, los problemas son otros y quizás la necesidad de la compañía se tiene que adaptar, ¿no? Tenemos que ser capaces de fabricar máscaras, ¿no?, con los equipos de cosido. Tenemos que ver cómo podemos la maquinaria ponerla a disposición de las autoridades locales para determinado producto que puedan necesitar. El identificar rápido qué es lo que está cambiando y cómo estas empresas han sido capaces de dar una nueva función de utilidad y trabajar de una manera distinta, creo que es muy interesante. A lo mejor es solamente un principio de línea de negocio, pero podemos desarrollarlo y no solamente la ayuda para mantener un nivel de productividad en esta fase, sino se puede convertir en una propia nueva línea, ¿no? Creo que se va a reconfigurar la cadena de valor. O sea, este cambio está ocurriendo en un proceso en el que hay un cambio geoestratégico, hay unos nuevos bloques económicos, se está viendo esa claramente presión por el control de la OPEP, si va a ser Rusia, si va a ser los países árabes, un poco como qué es lo que va a ocurrir y cuál es el efecto también de esta tensión, ¿no?, que surge entre Estados Unidos y China, surge en China, pero no afecta a su mercado nacional y se ha extendido al resto del mundo. Pues esto yo creo que tendrá sus efectos también en el medio plazo respecto a las cadenas de aprovisionamiento largo. Los cierres de frontera hay que ver en cierto tipo de productos para personas cuando se levantan y para cierto tipo de productos pues puede que ocurran. Y esas cadenas globales que han sido hasta ahora en muchos operadores han sido una ventaja competitiva. Mi opinión es que pueden dejar de serlo en el medio plazo. Tienen que cambiar y van a requerir unos cambios estructurales en las cadenas de aprovisionamiento que puede ser muy complejo, ¿no? O sea, podemos estar en un momento de desglobalización en el que haya
una vuelta hacia la región, hacia lo local y con elementos que creo que pueden ser muy distintos y que pueden ser una gran oportunidad para México. Los más eficientes, lo decía, han sido los que más riesgo han estado teniendo en esta fase. Y creo que tenemos que repensar nuestra gestión de riesgos. Lo van a hacer en las distintas fases de la cadena de valor, lo van a hacer los retailers, pero lo tenemos que hacer también en materia prima. Y ahí puede haber oportunidades de otro tipo de suministros, ¿no? Para tratar de mantener los plazos de servicio y reducir esos niveles de riesgo con muchos nuevos entrantes. Mucha gente que ha estado viendo en determinadas industrias que no estaba haciendo algo y por necesidad. La crisis agudiza el ingenio, siempre se ha dicho. Entonces no tenía, mi proveedor fallaba y no tenía alternativa para poder hacer algo, entonces he entrado dentro de un negocio pues que a lo mejor puedo pasar y puedo comenzar a hacerlo, ¿no? Creo que también hay una oportunidad de colaboración. Se está viendo que es la gran tecnología del siglo XXI. Ha sido la colaboración lo que está generando, y esas redes informales, lo que está generando la mayor parte de las soluciones. Pues estamos viendo que las soluciones del Estado, las soluciones a nivel gubernamental son lentas, que la carga y la capacidad de poder tomar decisión, que la realidad va muy por delante, ¿no? Entonces, creo que aquí puede haber oportunidades también de generar, ¿no? Esa colaboración y de poder, tanto con clientes y proveedores, generar esa nueva relación, establecer nuevas formas de valor, pensar mucho más en modo de ecosistema, en el que podemos colaborar entre las distintas partes y tratar de evitar que la cuarentena la tengamos aquí en nuestro sesgo mental, ¿no? Que tengamos una visión pues poco acertada de lo que está ocurriendo, porque esto va a generar una serie de cambios y ahí es donde creo que es interesante pues, el analizar los impactos y ver hacia dónde puede ir. Y por último, el elemento que yo diría que creo que es el más importante es que nuestro héroe pues, va a ser digamos, lo que va a marcar la diferencia entre quien lo haga bien y quien lo haga mal, pues va a ser aquella gente que tenga mayor velocidad para poder aprender. El futuro pues está cambiando y competir en la tasa de aprendizaje, competir de una manera distinta, tratar de buscar ese tipo de soluciones en el que el aprendizaje sea mucho más autónomo, en el que tengamos mucho más sentido común, en el que podamos integrar datos, pero al mismo tiempo dar ese rol, ¿no? De anticipación de la toma de decisiones por parte de los líderes y de los equipos, ¿no? Que creo que es muy importante. Me parece que va a marcar una diferencia entre las empresas que les vaya bien y las que les vaya mal. Las empresas que mejor sean capaces de adaptarse, las que tengan una tasa de aprendizaje mayor, que no tengamos que enseñarlo, que las organizaciones están aprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Ahí es donde creo que hay una posibilidad clave para tratar de encontrar cuanto antes esa solución. Y esto creo que es lo que va a marcar la diferencia. Las empresas, con el COVID-19, habrá empresas que tenían un determinado nivel de gasto. Creo que la espiral de la muerte es no hacer nada, es decir, pensar que esto va a continuar y que vamos a seguir y vamos a tener pues, una serie de efectos que van a seguir en el tiempo. Creo que las empresas que sean capaces de readaptar su nivel de gasto en el corto plazo de una manera rápida y desde ahí poder construir con un nuevo normal también organizativo, adaptado a lo que puede ser su capacidad real de orientación a mercado, es lo que nos puede un poco salvar esa espiral de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la conclusión, ¿no? Yo creo que este periodo me gustaría que lo abordasen desde dos puntos de vista. Ahora llevamos 40 días en casa. Tenemos que pensar, si nos llevasen ahora al día menos 40, hace 40 días, pues qué decisiones son las que nos gustaría haber tomado. Esas las podemos escribir, pero casi me interesa más que escribáis cuáles son las decisiones que vais a tomar. O sea, esperar simplemente que el tiempo o pequeños movimientos tácticos resuelvan la situación en la que estamos, creo que es poco acertado, es poco, tiene un retorno bajo. Creo que es importante identificar, no hay que precipitarse, pero creo que sí que es importante tener muy claro algunas de esas decisiones que a lo mejor podríamos haber tomado y sin ser la mejor solución, lo bueno es el enemigo de lo perfecto, ¿no? De lo mejor. Si no es perfecto, pero es suficientemente válido, bueno, pues a lo mejor tenemos que plantearlo porque nos resultarán caros acceder a los EPIs, ¿no? Pero si no tenemos y son caros, pues es que es peor no tener, ¿no? Y rompemos la cadena de suministro y no podemos producir y no podemos servir y no tenemos ingresos, ¿no? O sea que yo creo que es tratar de aprender rápido
y convertirnos un poco, por acabar, en hacer lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Y nada más. Por mi parte, yo creo que era la idea de poder daros una visión de distintos elementos y cuáles pueden ser las distintas, el impacto también, ¿no? Es decir, en qué impacto puede tener el mercado, cuáles son los principales elementos desde el punto de vista de la moda y el efecto que podemos tener pues para convertir en una oportunidad o poder desarrollar un plan de acción que pueda ser claro. Muchas gracias, Ezequiel. Yo creo que ha sido todo resumido, pero con los principios muy claros. La verdad es que yo he ido tomando notas como loca y con las ideas, como siempre, muy claras. Muchas gracias. Tenemos ya una serie de preguntas. Si quieres, te las voy formulando y todos aquellos que quieran de verdad participar, pues que nos lo hagan saber y les hacemos participar en las preguntas. Gerard nos pregunta que claro, cuando hablas de desglobalización, ¿por cuánto tiempo crees que los monstruos globales van a estar dormidos? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene México para aprovechar que realmente no va a haber tanta globalización, sino que todo lo contrario, se va a trabajar mucho más la cercanía y es una oportunidad clave, ¿no? Para México, lo hablábamos ayer, aprovechar esa cercanía a Estados Unidos, a incluso Centroamérica o Latinoamérica, ¿no? Además de la parte nacional. ¿Cuánto tiempo crees que estarán dormidos estos grandes monstruos globales? Gerard, me alegra saludarte. Creo que van a ser cambios que no van a ser rápidos. O sea, porque tenemos una cierta inercia y no estamos preparados para pasar de un modelo al otro, ¿no? Es decir, yo creo que van a requerir una transición, porque vamos a querer producir, pero no tendremos la materia prima porque habrá quebrado ese proveedor y el circuito corto, yo creo que engranar los distintos elementos, no creo que vaya a ser una reacción, habrá una pequeña reacción de corto plazo en la que tendremos un mecanismo para, si nos está afectando a 3 temporadas, la que teníamos en marcha, la que teníamos que comprar y la que teníamos que diseñar, es decir, que estamos teniendo ese triple efecto. Habrá movimientos tácticos en el corto plazo para cada uno de ellos, pero yo creo que es importante pensar desde un punto de vista estructural. En la cuarta es cuando vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. O sea, donde ya tendremos una planificación de qué alternativas tenemos, cómo podemos producir, qué elementos podemos desarrollar, con qué nivel de coste vamos a poder trabajar. Creo que hay un elemento importantísimo. Me habéis escuchado también alguna vez decir, en ese cambio del consumidor, desde una cantidad hacia una calidad, ¿no? Desde ese fast fashion hacia a lo mejor un value for money, que creo que también va a haber un elemento ahí importante de cambio, pues el price point va a cambiar. Los precios, la gente a lo mejor hemos estado marcando el 9,90 o el 19,90 o el 49 como punto objetivo y desde ahí tirábamos hacia atrás y comprábamos. A lo mejor ahora se va a polarizar más ese tipo de clientes y entonces va a haber cierta gente que sí que va a estar buscando ese producto más orientado a calidad y otros que a lo mejor puedan ir más a precio, y eso creo que va a tardar un tiempo en reorientar también, en que lo entiendan los retailers, que lo entendamos, ¿no? Los consumidores un poco hacia dónde están optando más y los que estén en medio pues que evolucionen hacia un lado, ¿no? Pero para mí, antes de 2 o 3 temporadas, los movimientos que vamos a ver van a ser muy tácticos. Lo que sea estructural creo que lo veremos año y medio, 2 años. Y también políticamente creo que los efectos, ¿no? Pues tanto a nivel arancelario, sanciones comerciales, los costes de la logística, está costando $10.000 traerte ahora un contenedor que valía 3.000 hace 2 meses, ¿no? O sea que yo creo que va a haber unos cambios que todavía no sabemos cómo van a quedar y entonces veremos el nivel de competitividad. Pero sin duda, y no me quiero alargar tanto en todas las respuestas, pero esta me parecía muy importante, o es una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? Desde el punto de vista de calzado. Yo creo que si hay gente que antes estaba comprando 90 o 95% en Asia y un 5% en cercanía, mínimo pasarán a un 80-20. Yo creo que niveles de un 15 o un 20%, cualquier operador que hasta estos momentos estaba trabajando en ese nivel, es decir, probablemente más los que sean hacia el bridge o esa parte de un price point un poco más alto, los que estén en un precio más bajo, pues a lo mejor se irán a 90-10, ¿no? Pero desde luego incrementarán. Y ahí creo que efectivamente México tiene una oportunidad muy interesante.
Ezequiel Monse, buenos días. Hola. Nada más días. hola, habla Tere. Un favorzote, disculpa la interrupción. Nada más quisiera comentar a los participantes que están en línea si pudieran activar su cámara web para continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Genial, gracias. Muchas gracias. Tenemos preguntas, Ezequiel. Sí. Mientras se van conectando todos para que les podamos ver. Sí. Tengo otra pregunta de Marco Antonio Morales, que comenta que dentro del e-commerce, utilizar una tienda online apoyado en páginas web y redes sociales para manejar mayoreo y menudeo de calzado, ¿es conveniente en este futuro incierto? Yo siempre lo digo que no va a haber mejor momento en la vida para poder desarrollar un comercio directo a consumidor que ahora. Las tiendas están cerradas. O sea, el que no lo hace, el que ya lo está haciendo, pues evidentemente interesa. El que no lo está haciendo, creo que no hay una oportunidad, su distribución lo va a entender, porque es que es un tema de supervivencia, ¿no? Porque es que ni siquiera lo pueden hacer ellos, ¿no? Desde luego, creo que es una gran oportunidad de poder dar un paso y aprender si no lo está haciendo ya. Perfecto. Sí que es una buenísima oportunidad para conectar. Para dar ese paso. Existe un conflicto de canal, ¿no? Es decir, pero yo creo, igual que el retailer, si tiene que buscar fuentes alternativas de producción, pues lo va a buscar, ¿no? Es decir, yo creo que en esa gestión de escenarios, que creo que es muy importante el poder hacerla, nos abre muchas posibilidades, ¿no? De hacer cosas distintas. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice que, según tu opinión, Ezequiel, ¿cuánto tiempo de crisis estimas que puede venir? O sea, se habla de 4 o 5 años en España. No sé cuál es tu opinión y cuál es un poco la extrapolación a México, ¿no? Yo llevo mucho tiempo trabajando en estrategia y creo que me he mantenido tanto tiempo gracias a no contestar ese tipo de preguntas. Muy bien. Pero fuera de bromas, no, efectivamente creo que es un proceso, que requiere un tiempo. O sea, va a requerir los efectos, o sea, esa UVL no sabemos cuánto tiempo va a estar. Se está hablando, ya digo que no hay datos de PIB publicados en muchos países, pero los escenarios más laxos se están dando de un 3 a un 6%, algunos que puedan ir hasta un 14% de impacto en Producto Interior Bruto en el primer año, pero yo sí que estoy viendo escenarios, es decir, que puedan, dependiendo, yo creo que va a depender mucho del tiempo de entrada y de salida de la cuarentena. Los periodos de lockdown prolongados se estimaba que podían estar generando bajadas de PIB alrededor del 1,5 o 2 puntos mensual. Entonces, para algo que estaba cuando una economía se podía quedar en torno a un 40 o un 50% de lo que es el nivel de actividad. Claro, si esto lo prolongamos durante 2 o 3 meses, nos vamos a escenarios muy largos que puedan tener un impacto en segundos y terceros años, ¿no? Yo creo que por lo menos entender que antes de 18 meses no va a haber una recuperación base cero, pues creo que en muchos territorios va a ocurrir. El caso de México no podría dar, necesitaría profundizar un poco más, pero no podría dar un pronóstico. Muy bien. Para no querer dar opiniones, te las recibimos. No, también sí que creo que va a ser importante entender, va a tener un impacto muy importante en desempleo. Cuando estamos hablando del efecto que podría tener, cuando decía la interacción entre oferta y demanda, puede haber un impacto muy importante, no solamente por la restricción de la oferta, de la restricción de las capacidades de producción, sino porque también otra vez va a haber otra vuelta de la demanda desde un punto de vista, ha habido un shock inicial, pero va a haber aún no estructural por el desempleo, ¿no? Pues porque claramente se va a llegar a niveles de desempleo importantísimos, ¿no? Ya no sé si Estados Unidos estaba dando 800.000 personas la semana, ¿no?, de desempleo. O sea, que es una barbaridad, ¿no? El ritmo al que ha tenido en algunos momentos, y esos son mercados también de consumo, ¿no?, donde tenemos que ir a vender. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Manuel Sánchez, dice que si conoces el caso de algún fabricante de calzado que ya en este momento esté implementando ideas vanguardistas, un poco alineadas con lo que ha sido transmitiendo a nivel de oportunidades, un poco para destacarse ante esta contingencia y cuáles crees que serían esas ideas para poder compartirlas.
Sí, ha habido yo creo que algunos, todos los departamentos, lo que he estado diciendo del cosido, es decir, el tratar de generar mascarillas, ¿no? o el poder utilizarlas para producir pues como fábricas de guerra. Básicamente yo creo que ha habido mucha gente que lo está haciendo, pero la posibilidad de, si tenemos recursos ociosos, si tenemos el material, el ver hacia dónde se puede dedicar y dónde están esas necesidades, yo sí que conozco gente que ha estado entrando en otro tipo de sectores o que ha estado utilizando, por ejemplo, los directos para tratar de reforzar mucho más lo que es esa interacción con los consumidores o de generar, empezar a trasladar de una manera mucho más transparente lo que son los valores de la compañía, las acciones que están haciendo. Ha habido compañías que han comunicado que han subido un 20% el sueldo a los empleados durante este periodo, es decir, como un elemento de generar un altavoz de comunicación muy importante hacia consumo, es decir, de compromiso interno también y de compromiso con el empleo hacia afuera. Es decir, las ideas nos pueden parecer, ha habido propietarios, es decir, que han estado, pues, digamos, se han montado su espacio para estar presentes pues casi las 24 horas del día en el centro de trabajo, es decir, el tratar de mantener las operaciones con un nivel de visibilidad. Empresas que han montado su gabinete de guerra, es decir, en el que el War Cabinet, ¿no? En el que te montas tu comité de crisis y estás estableciendo con los distintos responsables una toma de decisiones diaria, es decir, qué es lo que tenemos que hacer hoy, qué es lo que tenemos que hacer esta semana y hacer en base a la información, plantear distintos elementos, la propia transformación digital, es decir, el adoptar las cuentas de Zoom, el Meet, el configurar tus elementos de teletrabajo que no teníamos, creo que son elementos súper innovadores para no perder productividad, ¿no? Yo no sé vosotros, yo estoy trabajando 12, 14 horas al día. Ya estoy en teletrabajo y trabajo más que antes, ¿no? También es cierto que creo que los que trabajaban menos que antes, los que trabajaban poco trabajan menos, ¿eh? Es decir, los que trabajaban mucho trabajan más y los que trabajaban poco trabajan menos, ¿no? Comentan que Alejandro dice, si el mercado es vía web en línea, ¿cómo cambiaría el mercado? No sé si está por aquí Alejandro, que nos pueda explicar un poco la pregunta. Sí, no lo he entendido bien. Si el mercado es vía web, ¿cómo cambiaría el mercado? Sí, bueno, sí, si puede matizar la pregunta, yo voy contestando, ¿vale? Lo que podría ser, yo creo que el mercado en general se va a digitalizar. Hay más gente, seguro que todos los que estáis en la sala viendo la charla, habéis comprado en los últimos 40 días cosas online que no siempre habéis comprado. Algunos habréis mantenido o habréis buscado otro tipo de productos que antes a lo mejor tenéis un tipo de suministro y habéis ido a buscar ese nuevo proveedor. Yo creo que eso ha ocurrido en consumidor y ha ocurrido en B2B. Entonces, yo creo que el mercado se va a volver, cuando estamos online, la única manera que tenemos de competir es más con valores y con marca. O sea, si no somos capaces de comunicar, la estrategia de comunicación y la claridad en lo que estamos trasladando creo que es muy importante. Porque si no, nos estamos comoditizando solamente con un producto y con un precio sin ningún valor diferencial. Entonces, creo que generar una relación emocional, el trasladar al cliente qué somos, por qué estamos, el impacto que podemos tener en su vida, lo que hemos dicho siempre de la marca, creo que es un elemento muy importante para generar comunidad y poder vincularnos con esos clientes, ¿no? Porque un mercado online ya existía, lo que pasa es que creo que se va a acelerar, ¿no? Creo que va a tener un impacto. Tampoco es tanto como se está diciendo. Yo en esto, si os doy mi opinión personal, creo que quizás se está sobrevalorando el efecto que pueda haber en la digitalización. Es decir, yo creo que al final no es que vayan a desaparecer las tiendas, pero tendrán que ser un poco distintas, ¿no? Tendrán que estar más higienizadas, tendrán que ser COVID-free, tendremos que garantizar pues que el producto no lo ha tocado nadie o que ha estado en un sitio con rayos ultravioleta que está higienizado. Y eso yo creo que lo que va a ser un valor muy importante es la confianza. Confianza en los valores de la marca y confianza cuando tenga que tocar el producto. Justo había una pregunta que está muy relacionada y que creo que has medio contestado, Ezequiel, y era ¿cómo piensas que cambia el retail en piso de ventas? No en el online, sino realmente cómo cambiará el consumidor y qué va a esperar en el punto de venta, ¿no? O sea, cómo realmente las marcas se tienen que actualizar pues para dar quizás esa confianza, ¿no? Que ahora no la tiene el cliente o el consumidor. Sí, un poco la expectativa, lo que hemos visto en los mercados que han ido abriendo, en China, en Austria, en Holanda,
Los primeros días normalmente se ha empezado con un menos 70-80% de tráfico y a partir de ahí han tenido incrementos alrededor de un 5%, de un 5 o un 8% semanal en el tráfico, ¿no? En el fútbol. O sea, a la gente le cuesta, pero termina generando, no podemos vivir encerrados, no estamos en una situación tampoco que vaya a ser tan dramática. Entonces, la gente se tiene que proteger, es decir, sí que va a ser estructural, los elementos de protección van a durar más tiempo. Primero tenemos que pensar, yo creo que es equipar o generar unos protocolos muy claros para proteger la salud de nuestros empleados. El equipo tiene que trabajar como tiene que sentir, pues el establecimiento de mamparas que tienen que ser permanentes, el poder dotar de equipos de protección, si existe la posibilidad, esas o bien mediante ozono, con rayos ultravioleta, ¿no? Con desinfectantes bioquímicos, o sea, distintos elementos que nos permitan mejorar lo que es esa sensación y esa realidad de salud dentro de la tienda y reducir los aforos. Yo creo que la medida de temperatura va a ser una constante, el producto higienizante en las entradas con el gel hidroalcohólico va a ser claro y el contador de personas en el que tengamos un aforo mucho más limitado que haga pues que los procesos de probarse el producto, yo creo que va a ser, costaba ya antes, o siempre tenía ese punto de cierta incomodidad, pues creo que va a ser más complejo y hay que ver cómo lo podemos reducir. No tengo una solución, si no lo hubiese patentado. Totalmente. Tenemos otra pregunta de Omar, que le tenemos aquí justo en la imagen. ¿Qué segmento económico de los productos será el que más crecimiento tenga en esta contingencia? ¿Qué, perdona? ¿Qué? ¿Qué segmento económico de los productos será el que más crecimiento tenga en esta contingencia? Yo creo que de los dos segmentos de la polarización que decía, creo que va a ir, o sea, el bridge, para mí, la marca de acceso al lujo, es decir, ni el lujo, creo que en la parte, o sea, puede ser una buena estrategia incrementar precio en cierto tipo de productos, incrementando la calidad, tangibilizando y dando visibilidad. Creo que el consumidor de quemar, o sea, pensar también que vamos a vivir en un mundo mucho más interno. Es decir, cuando estábamos teníamos mucho contacto social, también la moda era un elemento de generación de identidad. Cuando estamos en un entorno, no sé si os ha pasado, el otro día estaba hablando también con dos colegas y decía, mira que me ponía poca ropa de la que tengo en casa, ¿no? Pero es que durante este periodo me he puesto todavía menos, ¿no? Es decir, porque el contacto social se reduce y la necesidad de identificarte son cosas que yo creo que estamos descubriendo un poco cómo funcionan. Entonces, quizás la cantidad de prendas va a cambiar, ¿no? Y buscaremos otro tipo de prendas con más sentido, ¿no? Y con una relación calidad-precio, a lo mejor que pueda ser distinta porque puede que las tendencias se vuelvan un poco más estables. Creo que el segmento también de consumo en casa, también de muchos productos, pasa en alimentación, pero va a pasar en moda. Y yo también he buscado el producto más cómodo, ¿no? O sea, íbamos siempre con sneakers o teníamos un gran impacto, pero también estás en un entorno un poco distinto. Veo algunos que sonríen porque no me siento solo, ¿no? O sea, porque estas cosas las vas diciendo conforme vas racionalizando, pero tampoco sabes si es estructural o ha sido como muy coyuntural. Pero ahí es donde creo que es importante estar muy atentos a ese tipo de cambios e ir focalizando, porque ahí no se generan las oportunidades. Al final, no dejamos de estar, como decía, en ese experimento colectivo, ¿no? En el que tenemos que los test, hay millones de test A/B que están ocurriendo simultáneamente y tenemos que saber rápido cuándo tenemos ya una conclusión y lanzarlo y convertirlo en una línea de acción, ¿no? ¿Te he contestado, Man? Totalmente, ¿no? Pues mira, en línea también de lo que decías, ¿no? De esas tendencias más estables, Pura nos pregunta que cómo se tiene que gestionar ahora un poco las colecciones, porque hemos venido de trabajar temporadas como muy de fast fashion, de colecciones cortitas que van entrando, y sin embargo parece que la tendencia es a colecciones más atemporales, ¿no? O a cubrir unas necesidades que ahora son totalmente distintas a las anteriores. Sí, yo creo que va a haber, o sea, vamos a necesitar parte de esa identidad, cubrirla también con un producto que tampoco es que tenga que ser todo gris, ¿no? Y con poco glamour, ¿no? O estable. Yo creo que sí que va a haber muy buenas oportunidades para tratar de reducir stocks. O sea, el problema
En la estructuración de las colecciones, aparte de los estilos, lo que más me preocupa quizás es la profundidad en las compras, porque va a haber mucha variabilidad también por parte de los clientes. Entonces creo que tenemos que entender cómo vamos haciendo una programación distinta en base a la capacidad de suministro que podamos tener. Si podemos tener, yo si tuviese que estructurarlas, casi lo primero que pondría dentro de mi tabla del Power BI para analizar sería esa compra mínima que puedo tener, es decir, cómo soy capaz de reducirla para poder incrementar no tanto el número de colecciones distintas que saque, sino de profundidad que puedo darle esa compra mediante reorders. Creo que, en mi opinión, el rol de la reposición puede ser más importante que nunca, es decir, tener iniciales mucho más bajos y reposiciones más altas, algo que había desaparecido. Las reposiciones básicamente estaban generadas con nuevas colecciones, ¿no? Entonces, creo, es decir, esto lo tenemos que testar, pero en mi opinión creo que el rol de las reposiciones va a ser más importante porque vamos a tratar de hacer también iniciales más cortos por el riesgo que vamos a tener, ¿no? Colecciones en general más cortas. A nivel de estilo sí que es cierto que mejorará o incrementará algo más, lo más estable, más tranquilito, ¿no? Pero tenemos que seguir dando ese punto de identidad y de paso de marca, que es lo que al final están buscando, ¿no? Muy bien. No tengo más preguntas. No sé si alguien quiere participar activamente. Ahora que ya nos vamos a ir conectando todos. Veo a Jaime por aquí, conectado. Hola, Jaime. Jaime, has visto que en nuestra conversación del otro día, Ezequiel ha hablado en todos los puntos claves que habíamos dicho el otro día. O sea, creo que la tendencia... Es que el otro día, bueno, teníamos una charla, Jaime y yo, ¿no? De un poco cómo veíamos los pilares claves para hacer de este punto de inflexión ya un to-do, ¿no? Y yo creo que nos has dado ahí con tu bombilla todos los focos y todas las ideas que estábamos comentando. O sea, que fantástico, muchas gracias. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta en directo. Aprovechar a Ezequiel, que le tenemos ahora mismo. Manuel. Sí, Manuel creo que iba a hablar. Hay que activar el micro. Hay que activar el micro, Manuel. Listo. Sí, ahora, se oye. Buen día a todos. Buenos días, Manuel. La hice ya en el chat, pero la puedo hacer aquí. La pregunta, Ezequiel, ¿conoces ya alguna idea de algún fabricante de calzado que nos quieras compartir, que creas conveniente con respecto a atender esta contingencia? ¿Alguna idea vanguardista que tengas en tu mente o que conozcas? Yo conozco, mira, algunas... o sea, con la parte de contención de costes he visto marcas que creo que lo que más me ha llamado la atención es la rápida reacción de algunos. O sea, tres temas, tendría que decir. Una rápida reacción en cuanto a control de costes, tratar de variabilizar la parte de trabajo, que son soluciones probablemente, Manuel, que te estoy diciendo que a lo mejor son estándar, pero yo creo que con hacerlo obvio muy bien es un gran avance. O sea, el tratar de identificar dónde podemos verdaderamente generar ese ahorro y asegurarnos de que estamos como un mechero consumiendo muy poquito para poder garantizar el tiempo que está encendido, eso creo que es vanguardista, ¿no? Segundo tema, gente que creo que desde un punto de vista de comunicación ha leído muy bien la jugada, ha leído cómo las donaciones de material sanitario, cómo han podido colaborar en ayuda social, cómo están apoyando a sus empleados, qué facilidades están dando para la incorporación del trabajo, para la gente que está viviendo lejos. O sea, ese punto, hacerlo de una manera sincera con tus equipos y comunicarlo de una manera sincera, generando identidad, creo que esto a la gente le llega. O sea, la gente necesita ver que hay avances y que cada uno, insisto, dentro de la sociedad estamos cumpliendo nuestro rol. Yo creo que como líderes empresariales que sois, en estas situaciones tan complicadas, verdaderamente el rol más importante que hay que dar es tomar decisiones que son difíciles, ¿no? Tomar decisiones de, pues eso que os decía, yo cuando leí, tal empresa sube un 20% los sueldos. Y dije, ostras, ¿no? Pero tuvo una difusión esa noticia. O sea, ¿cuánto cuesta una campaña de ese tipo? Y lo están haciendo porque están sirviendo determinado tipo de producto, lo pueden hacer. Otras, por ejemplo, han empezado a utilizar también interesantes, ¿no? Los biocomponentes también, en el que pueden tener una capacidad, ¿no? para poder compartir
pues hongos, calzado para seguridad, ¿no? Es decir, cómo poder generar un entorno vinculado a la seguridad con elementos con bioprotección. O sea, porque yo creo que los virus, al final, el tratar de identificar y estar investigando por ese área, pues para las empresas los elementos de protección de los trabajadores creo que va a haber ahí un mercado también que puede ser interesante. Entonces son ejemplitos también por discreción, tampoco te digo tal empresa está haciendo esto, ¿no? Pero en términos generales yo creo que son repensar el producto o repensar las competencias que tiene. Ha habido compañías también que tienen elementos de comunicación, o sea, perdón, que tienen departamentos de marketing potentes y lo han puesto a disposición de las organizaciones, de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, como una colaboración para decir, esta gente está parada, pero queremos que ayude para conseguir una donación para no sé cuántos. O sea, el tratar de identificar las capacidades que tenés y hacia dónde las puedes dirigir para generar un bien en la sociedad y de una manera comunicarlo honestamente, ¿no? Cuando uno hace algo bien, pues el decirlo no está mal, ¿no? Muy bien, gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Sí. Ezequiel, tenemos otra pregunta que va muy vinculada Sí. con el tema del ecosistema, ¿no? Antes decías que una de las soluciones que hay pues es la colaboración, ¿no? Y fomentar oportunidades de colaboración. Te leo la pregunta, dice que esta situación de crisis en la industria zapatera debería unir más en la cadena productiva. Esto es, fabricantes de zapatos, la proveeduría, el cliente final. Sin embargo, no sucede. Entonces, ¿qué recomendarías que las cámaras hicieran para gestionar que los proveedores de materia prima, pues de alguna forma se alineen, ¿no? con realmente los productores, pues para conseguir realmente el objetivo final de todos? O sea, yo creo que ahí cuando hablo de la tecnología de la colaboración, al final tenemos algo que aportar. El producto, si no tenemos todos los elementos, no llega a la fase final, no va a llegar al cliente y no se va a poder consumir. Entonces, todo lo que podamos anticipar las necesidades de nuestro cliente, y creo que todos los clientes a día de hoy tienen muchísimos problemas. Si vamos con una capacidad de poder resolverle tiempos de suministro, cuáles son el nivel de innovación, cómo podemos recortarle el nivel de stock, cómo podemos mejorar el tiempo de respuesta o cómo podemos evitar un posible riesgo en su aprovisionamiento para terceros o mejorar la certificación en determinado producto. O sea, ese punto de competitividad, o sea, no va a ocurrir la colaboración solamente porque esté un virus que se llama COVID-19. O sea, esto es un amplificador de problemas que existen y de oportunidades. Si nosotros las identificamos y hacemos propuestas, pues ocurrirán, ¿no? Pero yo creo que a mí me gusta decir siempre que todos los triples, como en básquet, ¿no? Todos los triples que no lanzamos los fallamos. Si no hacemos la propuesta, no identificamos una oportunidad y no planteamos esa propuesta, pues probablemente no ocurrirá esa colaboración. Si alguien que tiene un problema, yo cuando tengo un problema me viene alguien ofreciendo una solución, como menos lo escucho, ¿no? Cuando alguien es certero me está diciendo, oye, creo que lo que te está ocurriendo es esto. Y si me está dando una solución que me parece razonable, pues ya es un tema de asegurar, de ver el precio, pero si estás yendo con algo que no está aportando verdaderamente un valor, por el hecho de que exista un virus, pues no se va a producir esa colaboración, ¿no? Yo creo que el ecosistema funciona como consecuencia de una creación de valor. Cuando alguien crea valor, puede reclamarlo, ¿no? Puede crear ese valor y decir, oye, yo lo estoy aportando y entonces quiero que me lo pagues, ¿no? Entonces ahí creo que sí que es el design thinking, creo que es una muy buena oportunidad de pensar cuáles son las necesidades que estamos teniendo por detrás y por delante, ¿no? Y no sé, una solución puede ser cómo alguien puede tener muy bien sus protocolos de seguridad dentro de para proteger a sus trabajadores en las líneas de producción y cómo conseguir que las líneas de producción pues tengan más trazabilidad, o cómo podemos programar mejor los recursos para que el trabajador no se esté cruzando y que si alguien se pone malo y tenemos que hacer una cuarentena, pues ocupe solamente a determinada gente. O sea, podemos tener distintos elementos de diferenciación o innovaciones que puedan ser buenas como para poder colaborar con esto y decir, oye, esto te lo puedo dar como servicio, pero necesito que me des esto otro, ¿no? En el ecosistema existe un trueque que no siempre es dame pieles y te doy dinero, ¿no? A veces es, mira, tengo pieles, pero además tengo una patente que permite colocarle este logo que hace no sé qué, que te lo dejo gratis a cambio de que me compres las pieles.
Y entonces ya el valor añadido ha cambiado. Pero ahí hemos generado, pues, con nanotecnología, no sé qué, que le estamos poniendo encima de la piel, y esa piel ya no es la misma, sino que es algo pues con un nivel de diferenciación, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo creo que el ecosistema es aportar valor para ser capaz de reclamarlo, y es cuando verdaderamente se producen. Y el rol de los agentes o a nivel de cámara, yo creo que es recordarlo, y sí que es importante que tengamos apertura a ese tipo de soluciones. O sea, creo que el rol de la cámara va a ser muy importante también, porque muchos mercados se van a regionalizar. Vamos a tener que buscar soluciones regionales distintas, ¿no? Pues lo mismo pasaba con la feria, ¿no? O sea, que no era solamente para vender. Puede ser para establecer otro tipo de relaciones, que no solamente te compro y te vendo, y otro tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta que tengo, Ezequiel. Claro, un poco la tesitura que ahora tienen muchos de los empresarios es que no solo no se ha vendido la colección de ahora, sino que ya tienen preparada la siguiente, y el cliente final en ese B2B pues no está como muy receptivo, ¿no? ¿Cómo deben actuar? Es decir, ¿cómo crees que se pueden establecer quizás esas alianzas también entre el maquilador, en este caso, el productor, con ese cliente final, pues para aprovechar las mejores sinergias posibles, ¿no? Ese problema es complejo. O sea, creo que es un problema porque efectivamente stock nos va a sobrar a todos en un momento determinado, porque hemos básicamente tenido 2 meses, que es el final de una temporada y otra completa, que llegamos en el momento ya de descuentos y rebajas. Entonces, vamos a tener que buscar la manera de financiarlo, de saldarlo con un precio alternativo, pero vamos a perder margen. O sea, con recuperar una parte del coste vamos a estar encantadísimos todos, porque a valor va a ser muy difícil el poder recuperarlo. No vamos a tener posibilidad de poder hacerlo porque el mercado se ha vuelto más pequeño y hemos cambiado y tenemos otro tipo de necesidades. Entonces, ahí lamentablemente creo que la solución es tratar de buscar medios alternativos y recuperar una parte de coste, y esa bola, es decir, lo que podemos reutilizar, tratar de reutilizarlo, y lo que no podamos hacerlo, pues ir recuperando una parte del coste, o simplemente almacenarlo, que nos ha pasado muchas veces, pero no vamos a recuperar el 100% del valor. Yo creo que no hay una solución, eso no hay varita mágica. Eso nos está pasando a todos, y el stock se ha vuelto menos líquido, ¿no? O sea que por eso creo que vamos a tener que trabajar con unos niveles de stock distintos. Muy bien. Pues millones de gracias, Ezequiel. Yo creo que hemos ido cubriendo todas las preguntas de todos los asistentes. Sí que, bueno, pues nos quedamos con ese fin del principio, ¿no? Es una frase que has dicho al principio y que yo creo que bueno, que es una realidad, que dentro de esa escalera que nos has planteado, pues tenemos que buscar las mejores soluciones, y nos has dado un montón de ideas. O sea que mil gracias, de verdad, por tu tiempo, por todo lo que nos haces aprender cada vez que te escuchamos. Mira que llevo años escuchando y no dejo de tomar notas y de aprender, así que de verdad millones de gracias por tu tiempo. Y a todos los asistentes, nada, comentarles que, como decía al principio, este es el primero de 5 webinars que hemos organizado inicialmente, que les esperamos el próximo día 7, jueves 7 a las 10 de la mañana también, y esta vez vamos a tratar un poco más el posicionamiento de nuestra marca. Estamos en un momento en el que se ha multiplicado el consumo de teléfono y de las pantallas, y yo creo que es un momento en el que es muy bueno que las marcas realmente comuniquen, se humanicen un poco con la situación actual, porque aunque no es un momento obviamente de mucha compra, sí es un momento de tener engagement con el cliente, y de que cuando realmente las cosas vuelvan un poco al new normal, pues los clientes nos quieran como marca, ¿no? Hayamos llegado un poco a su corazón y a esa parte emocional que ahora tenemos que tocar, ¿no? Entonces, os esperamos el próximo jueves, día 7, con Lucas Chávez, él es el director de marketing de Falabella en Colombia. Los que han hecho el diplomado en esta segunda edición, yo creo que han tenido la oportunidad de conocerle, y os invito a que le escuchéis, porque viene con muchísimas ideas muy disruptivas y muy innovadoras. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos, un placer el poder haber aportado nuestro granito de arena. Y nada, seguimos en contacto, nos vemos el próximo jueves, y bueno, les haremos llegar todo la serie de webinar que bueno, que de forma muy altruista todos los ponentes están haciendo
por ese cariño a México, ¿no?, que tenemos desde España. Pues nada, os mando un abrazo enorme. Creo que hemos cumplido con el timing, con los objetivos. Así que nuevamente, Ezequiel, mil gracias. Muchas gracias y nada, todo va a salir bien. Si trabajamos, todo saldrá bien. Seguro. Gracias. Seguro que sí. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.